Esta noche te traigo 4 historias de terror que no tienen explicación. Relatos reales que han dejado marcas, susurros en la oscuridad y presencias que no deberían existir. Si te atreves a escucharlas, prepárate, porque algunas cosas no se pueden olvidar. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame hasta el final. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete para más historias que te harán dudar de la realidad. No voy a decir mi nombre, pero viví casi 3 años en ese departamento. Era un edificio viejo, de esos donde todos se conocen de vista, pero nadie se mete en la vida de nadie. Mi rutina era simple: trabajo, casa, fines de semana tranquilos. Nunca tuve problemas con vecinos, ni ruidos, ni nada fuera de lo normal. Hasta que empecé a notar algo raro con el departamento de al lado. Desde el primer mes me di cuenta de que el vecino nunca salía. No era exageración, yo tenía horarios bastante variados, y aún así jamás lo vi entrar o salir. Al principio pensé que simplemente coincidíamos poco, pero con el tiempo, esa idea dejó de tener sentido. Siempre había luz dentro, a cualquier hora, pero la puerta permanecía completamente cerrada. Nunca escuché conversaciones, música ni televisión, solo silencio. Un silencio constante, incluso en horas donde cualquier persona haría algo de ruido. Eso fue lo que empezó a incomodarme. No era solo que no saliera, era que no había señales normales de vida. Aún así no le di demasiada importancia. Cada quien vive como quiere, o eso pensé en ese momento. Todo cambió cuando empecé a notar movimiento en la ventana. Mi departamento daba hacia un patio interno, igual que el suyo. Una noche, al salir al balcón, vi una silueta parada dentro del otro departamento. Estaba quieta, mirando hacia afuera. No distinguí su rostro, pero claramente era alguien observando. Pensé que por fin había coincidido con él. Levanté la mano por reflejo, como saludo. No respondió. Ni siquiera se movió. Se quedó completamente inmóvil durante varios segundos. Luego, lentamente, dio un paso hacia atrás hasta desaparecer en la oscuridad del interior. No fue un movimiento natural. Fue demasiado lento, demasiado controlado. Esa fue la primera vez que sentí una incomodidad real. A partir de ese día, empecé a verlo más seguido. Siempre en la ventana. Siempre en silencio. Nunca salía, nunca interactuaba. Solo observaba. Había noches en las que salía al balcón y ya estaba ahí, como si hubiera estado esperando. Eso me empezó a generar una sensación difícil de explicar. No era miedo directo, pero tampoco era normal. Decidí grabar un video una noche. Nada serio, solo para comprobar que no estaba exagerando. En el video se veía claramente la figura dentro del departamento, inmóvil, mirando hacia mi lado. Cuando revisé la grabación después, noté algo extraño. La figura estaba más cerca de la ventana de lo que recordaba. No coincidía con lo que yo había visto en ese momento. Pensé que era un error de perspectiva, algo visual. Pero la duda ya estaba ahí. Empecé a fijarme más en detalles. Un día noté que la luz dentro del departamento nunca cambiaba de intensidad. Siempre era la misma, ni más tenue, ni más brillante, como si no dependiera del uso normal. Ese tipo de cosas pequeñas empezaron a acumularse. Semanas después, la policía llegó al edificio. Hubo movimiento en el pasillo. Preguntaban por el departamento de al lado. No entendí por qué, hasta que escuché que iban a abrirlo por orden administrativa. Me quedé observando desde mi puerta, sin intervenir. Algo no encajaba desde el inicio. Lo supe en cuanto los vi forzar la entrada. Lo que dijeron después fue lo que cambió todo. El departamento llevaba meses vacío. Nadie vivía ahí. El último inquilino se había ido hace más de medio año. No había contrato activo, ni consumo de servicios reciente. Nada. Estaba completamente abandonado. Pero eso no coincidía con lo que yo había visto durante semanas. Cuando entraron confirmé algo peor.
No había muebles, no había cortinas, nada que pudiera proyectar sombras desde dentro. Era un espacio vacío, totalmente. Aún así, yo tenía videos claros de alguien en esa ventana. No era una suposición, no era una idea, era algo registrado. Eso fue lo que me dejó completamente desconcertado. Esa noche revisé todos los videos que había grabado. En cada uno aparecía la figura, siempre en posiciones ligeramente distintas, a veces más cerca del vidrio, a veces más atrás, pero siempre mirando hacia mi departamento, nunca hacia otro lado, nunca haciendo otra cosa, solo observando. Eso empezó a sentirse personal. En uno de los videos noté algo que no había visto antes. La figura no estaba completamente dentro del departamento. Parte de su silueta parecía superponerse con el reflejo del vidrio, como si no estuviera en un punto fijo. Eso no tenía sentido físico. No era una persona normal parada dentro de un espacio real. Era algo distinto. Esa misma noche decidí no salir al balcón. Cerré cortinas, apagué luces y traté de ignorarlo. Pero cerca de la medianoche escuché un leve sonido. No venía del pasillo. Venía de la pared compartida con ese departamento, como un roce, muy suave, como si alguien pasara la mano lentamente por la superficie del otro lado. Me quedé en silencio. El sonido se repitió, esta vez un poco más claro. No era fuerte, pero sí constante. No era un golpe, no era algo mecánico, era algo deliberado. Me acerqué despacio a la pared sin hacer ruido. Cuando estuve a menos de 1 metro, el sonido se detuvo por completo, como si supiera que yo estaba ahí. No dormí esa noche. A la mañana siguiente tomé una decisión. Salí del departamento y fui directamente al balcón. Miré hacia la ventana del otro lado, vacía, sin movimiento, sin luz, nada. Todo completamente normal, como si nunca hubiera pasado nada. Pero yo ya no podía confiar en esa apariencia. Esa tarde, antes de irme al trabajo, revisé una última vez mis videos. En el más reciente, el de la noche anterior, la figura no estaba en la ventana. Estaba más cerca, mucho más cerca, reflejada en mi propio vidrio, del lado de mi departamento, detrás de mí mientras yo grababa. No recuerdo haber reaccionado en ese momento. Solo sé que dejé el celular y salí del departamento sin pensarlo. No regresé esa noche, ni la siguiente. En menos de 1 semana ya había firmado para mudarme a otro lugar. No intenté entender más. No pregunté nada. Solo me fui. Antes de borrar todo, revisé ese último video una vez más. Pausé justo donde aparecía el reflejo. Esta vez noté un detalle que no había visto antes. La figura no estaba mirando hacia la cámara. Estaba mirando directamente hacia mí, pero no al yo que grababa, al que estaba viendo el video. Ese fue el momento en que entendí algo que no había considerado. No estaba viendo un registro del pasado. Estaba viendo algo que reaccionaba en tiempo real, algo que no dependía del espacio físico donde ocurrió, algo que ya no estaba en ese departamento. Desde que me mudé no ha vuelto a aparecer en ninguna ventana. No hay sonidos, no hay reflejos extraños. Todo volvió a la normalidad, pero hay algo que no he podido eliminar. No importa en qué dispositivo copie ese video, siempre vuelve a aparecer como archivo reciente, y cada vez que lo abro, la figura está un poco más cerca. Me llamo Ricardo. Tengo 34 años y trabajaba en mantenimiento nocturno en un edificio corporativo antiguo. Siempre fui una persona tranquila, práctica, nada supersticiosa. Mi rutina era revisar pisos, sistemas eléctricos y reportar fallas. Todo normal. Hasta que empecé a notar que exactamente a las 2:00 a.m., algo dentro del edificio cambiaba de forma que no podía explicar con lógica. Al inicio eran detalles mínimos. Luces que bajaban de intensidad sin razón, sensores que se activaban sin movimiento registrado, puertas que encontraba abiertas después de haberlas cerrado yo mismo minutos antes.
Lo atribuí a fallas técnicas. Era un edificio viejo, pero todo ocurría a la misma hora, con una precisión que empezó a incomodarme más de lo que quería aceptar. Una noche escuché pasos en el tercer piso. No eran firmes. Sonaban arrastrados, irregulares, como alguien con dificultad para caminar. Subí pensando que tal vez un guardia estaba haciendo rondas, pero al llegar, el pasillo estaba vacío. Silencio total. Aún así, el sonido continuaba, como si alguien caminara justo fuera de mi campo de visión. Eso no encajaba. Seguí el ruido hasta una oficina cerrada. Abrí con mi llave. Dentro no había nadie, pero el ambiente era distinto. El aire se sentía pesado, más frío de lo normal. Revisé cada rincón. Nada. Cuando me giré para salir, escuché un suspiro detrás de mí. Fue corto, muy cercano. Me volteé de inmediato. No había nadie. Esa noche bajé sin terminar mi turno completo. Al día siguiente pregunté discretamente si alguien había muerto en el edificio. Nadie quiso responder directo. Solo me dijeron que evitara el tercer piso en la madrugada. No insistí, pero empecé a notar que otros también evitaban ciertas áreas a ciertas horas. No lo hablaban, pero lo sabían. Era como una regla no escrita dentro del lugar. Las noches siguientes los sonidos continuaron, pero ahora no solo eran pasos. También escuchaba algo como respiración irregular en pasillos vacíos. Nunca veía a nadie directamente. Siempre era sonido o sensación, como si algo estuviera cerca, pero fuera de sincronía conmigo. Eso empezó a afectarme mentalmente más de lo que quería admitir. Decidí revisar las cámaras. A las 2:03 a.m., en el tercer piso, apareció algo. Una figura. No era clara, pero sí lo suficiente. Caminaba lento, con un movimiento desigual. Se detenía frente a una oficina específica. Permanecía inmóvil unos segundos y luego seguía. No aparecía entrando ni saliendo del piso, simplemente estaba ahí. Mostré el video al administrador. No negó lo que veía. Solo me dijo que años atrás un trabajador de mantenimiento murió en ese mismo piso durante la madrugada. Nadie estuvo con él. Nadie escuchó nada. Lo encontraron horas después. Desde entonces, algunos reportaban cosas, pero nadie quería dejar registro oficial de eso. Esa información no me tranquilizó. Solo hizo todo más claro. A partir de esa noche intenté evitar esa zona. Pero ya no era posible. La actividad empezó a moverse. Ya no estaba limitada al tercer piso. A las 2:00 a.m., sin importar dónde estuviera, el ambiente cambiaba. El silencio se volvía más pesado. Y luego, comenzaban los pasos. Una madrugada los escuché detrás de mí en el primer piso. No había cámara cerca. El sonido era claro, más cercano que nunca. Arrastrado, lento. Sentí una presión en el pecho, como si mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. No volteé de inmediato. Sabía que no debía hacerlo impulsivamente, pero el sonido se detuvo justo a mi espalda. Cuando finalmente giré, no había nadie, pero en el reflejo de un vidrio lateral, lo vi, de pie detrás de mí, inmóvil. No era una sombra, era una figura humana, ligeramente inclinada. Su presencia no coincidía con el espacio real, solo existía en el reflejo. Eso fue lo que más me descolocó. No estaba donde debía estar. Intenté ignorarlo, seguir trabajando, pero cada noche se hacía más evidente, más cercano, más definido. Ya no era solo una silueta. Podía distinguir su postura, la forma en que cargaba el peso de un lado, como si tuviera una lesión. Sus movimientos eran lentos pero constantes. No parecía errático, parecía dirigido. Una noche en el sótano lo vi directamente. No fue reflejo. Estaba frente a mí, a unos metros. Su rostro era pálido, sin expresión, no agresivo, pero completamente vacío. Respiraba de forma irregular, como si cada inhalación le costara. No hablaba, solo me miraba. Sentí una mezcla de miedo y algo más, como si no fuera intención,
sino presencia. Retrocedí un paso. Él avanzó uno, arrastrando el pie. El sonido coincidía exactamente con todo lo que había escuchado antes. No había duda. Era lo mismo. No gritó, no hizo gestos. Solo reducía la distancia lentamente. No parecía querer asustar. Parecía simplemente acercarse. Eso lo hacía peor. Mucho peor. Esa fue la única vez que corrí dentro del edificio. Salí del sótano sin mirar atrás. Subí hasta la entrada principal y no regresé esa noche. Al día siguiente presenté mi renuncia. No di explicaciones. Sabía que no tenía sentido intentar justificar algo que ni yo mismo podía explicar de forma completa. Pensé que todo terminaría al salir de ahí. Durante días no ocurrió nada. Volví a mi rutina. Intenté olvidar, convencerme de que había sido estrés, sugestión, acumulación de cansancio. Pero una semana después, a las 2:00 a.m., en mi departamento, escuché algo en el pasillo. Un sonido arrastrado, exactamente igual. Me quedé inmóvil en la cama. No me levanté, no abrí la puerta. El sonido se detuvo justo afuera. Luego, un suspiro. El mismo que había escuchado en el edificio, muy cerca, demasiado claro. No había duda. Cerré los ojos, esperando que terminara. No dormí esa noche, tampoco la siguiente, pero algo cambió después de eso. Los sonidos dejaron de repetirse. No hubo más pasos, ni respiraciones, ni presencias. Todo se detuvo de forma abrupta, como si nunca hubiera existido. Eso debería haberme tranquilizado, pero no fue así, porque entendí algo con el tiempo. Semanas después volví al edificio por un trámite. Pregunté por el administrador. Me dijeron que ya no trabajaba ahí. Había renunciado. Cuando pregunté por qué, solo me dijeron que dejó de presentarse. Después de un turno nocturno, nadie volvió a verlo. No hubo reporte formal, nada. Simplemente desapareció. No volví a investigar más. No quise saber detalles, pero desde entonces hay algo que no puedo ignorar. Esa presencia no parecía aleatoria, no actuaba sin patrón, siempre estaba a la misma hora, siempre avanzaba, poco a poco, y cuando dejó de aparecer conmigo, alguien más desapareció. No sé exactamente qué era, pero estoy seguro de algo. No se quedó en ese edificio por accidente, y tampoco se fue sin razón. Solo cambió de lugar, y desde entonces, cada vez que despierto cerca de las 2:00 a.m., lo primero que hago es escuchar en silencio, porque si vuelvo a oír ese paso arrastrado, voy a saber que regresó. Me llamo Fernando. Tengo 32 años y trabajaba en turno nocturno en una empresa de logística. Era un lugar grande, silencioso por las noches, donde solo quedábamos pocos empleados. Siempre fui alguien tranquilo, acostumbrado a trabajar solo. Por eso, cuando asignaron a alguien más en mi turno, no lo vi como algo raro. De hecho, pensé que me ayudaría a pasar mejor las horas. Se llamaba Iván. Al menos eso me dijo la primera noche. Llegó sin hacer ruido, como si ya conociera el lugar. Se presentó de forma breve y comenzamos a trabajar juntos. Era callado, pero eficiente. No hablaba mucho, pero respondía cuando le preguntaba algo. Su forma de comportarse era normal, aunque había algo en él que no terminaba de encajar del todo. Las primeras noches fueron tranquilas. Dividíamos tareas, revisábamos inventario y hacíamos rondas. A veces hablábamos de cosas simples, trabajo, horarios, nada personal. Nunca mencionó familia, ni de dónde venía. Pero tampoco me pareció raro. Hay gente así. Lo único que notaba era que nunca usaba su teléfono ni se distraía. Siempre estaba enfocado. Con el paso de los días empecé a depender de su presencia. El turno nocturno deja de sentirse pesado cuando no estás completamente solo. Iván siempre estaba ahí, puntual, en el mismo lugar, sin retrasos. A veces llegaba antes que yo.
Nunca supe cómo entraba, porque el acceso principal requería registro, pero asumí que tenía su propio método. Una noche intenté buscar su nombre en el sistema interno. No apareció. Pensé que tal vez aún no lo registraban correctamente. No le di importancia, pero al día siguiente pregunté en administración por él, solo por confirmar. La persona encargada me miró confundida. Me dijo que no había nadie más asignado a mi turno, solo yo. Pensé que era un error. Insistí. Describí a Iván su forma de hablar, cómo vestía. Nadie lo reconoció, ni en administración ni en seguridad. Me dijeron que probablemente estaba confundiendo horarios o turnos. Eso no tenía sentido. Llevábamos semanas trabajando juntos. No era posible que nadie supiera quién era. Esa noche regresé al trabajo con la intención de aclararlo. Iván estaba ahí como siempre, en el mismo lugar, revisando cajas. Me acerqué y le pregunté directamente si estaba registrado en la empresa. Sonrió ligeramente, pero no respondió. Solo cambió el tema. Eso fue lo primero que me hizo sentir incómodo de verdad. A partir de ese momento empecé a observarlo más. Noté detalles que antes había ignorado. Nunca lo veía llegar ni irse. Simplemente aparecía. A veces me alejaba unos minutos y cuando regresaba, ya estaba en otro punto del almacén sin haberlo visto moverse. No hacía ruido al caminar. Nunca. Eso empezó a incomodarme. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Busqué grabaciones de nuestras jornadas. En los videos, solo aparecía yo, caminando, hablando, haciendo pausas, como si estuviera interactuando con alguien que no estaba ahí. En varios momentos, se me veía claramente respondiendo, esperando respuestas, pero no había nadie frente a mí. Revisé más días. El patrón era el mismo, siempre solo, siempre hablando. En un punto del video me detuve frente a un estante y asentí varias veces, como si alguien me estuviera explicando algo. Pero el espacio frente a mí estaba completamente vacío. No había sombras, ni distorsiones, nada. Eso me dejó sin explicación lógica. Esa noche terminé mi turno antes de tiempo. No podía seguir ahí. Al día siguiente pedí descanso. Necesitaba procesar lo que estaba pasando, pero algo no me dejaba tranquilo. Si todo era mi percepción, ¿por qué coincidía exactamente cada noche? ¿Por qué había interacción coherente? No era aleatorio. Me dijo algo que no voy a olvidar. No todos pueden verme. Lo dijo con total calma, sin intención de asustar, como si fuera una explicación normal. Sentí un vacío en el estómago. Intenté mantener la lógica, pensar que estaba bromeando o jugando con mi percepción, pero nada de eso encajaba con lo que ya había visto. Le pedí que me dijera quién era realmente. No respondió de inmediato. Caminó unos pasos, lento, y se detuvo bajo una luz más directa. Por primera vez noté algo en su rostro. No estaba mal, pero tampoco estaba bien. Era como si no terminara de definirse, como si no fuera completamente sólido. Eso fue lo que me hizo retroceder. Intenté acercarme otra vez, pero algo en mi cuerpo no me lo permitió. Era una sensación física de rechazo, como si mi instinto estuviera activado al máximo. Iván no se movía, solo me observaba, sin parpadear, sin cambiar de postura. Esa quietud absoluta fue más inquietante que cualquier otra cosa. Esa noche decidí confrontarlo de otra forma. Le dije que había revisado cámaras, que sabía que algo no estaba bien. Iván se quedó en silencio unos segundos. Luego me miró directo, por primera vez de forma distinta. Su expresión cambió. Ya no era neutra. Había algo más. Algo difícil de describir. Decidí volver una última vez. No para trabajar, sino para comprobar algo. Llegué antes de mi horario habitual. El almacén estaba vacío. Esperé. Pasaron minutos. Luego horas. Nada. Hasta que, exactamente a la misma hora de siempre, apareció. En el mismo punto donde lo veía cada noche, sin haber entrado por ninguna puerta. Esta vez no hablé, solo observé. Él también.
Durante varios segundos no ocurrió nada, hasta que dio un paso hacia mí. No hizo ruido. Su movimiento era demasiado limpio, demasiado preciso, como si no estuviera limitado por lo mismo que nosotros. Sentí que si se acercaba más, algo iba a pasar, algo irreversible. Di un paso atrás. Él se detuvo, como si hubiera entendido el límite. Luego dijo algo en voz baja. «Ya no tienes que venir». No fue una amenaza, fue una afirmación. Eso fue lo que más me perturbó. No estaba imponiendo algo, lo estaba dando por hecho, como si ya supiera lo que iba a hacer. No regresé. Renuncié esa misma semana. Nunca volví a ese lugar. Intenté dejarlo atrás, convencerme de que fue estrés, aislamiento, sugestión. Pero hay algo que no he podido ignorar. Desde entonces, en lugares donde trabajo solo, a veces escucho una segunda respiración. No siempre. Solo en ciertos momentos. Y lo peor es esto. Hace unos días revisé una grabación de seguridad en mi trabajo actual, solo por rutina. En el video aparezco caminando por un pasillo vacío. Me detengo, giro ligeramente la cabeza, como si alguien me hablara, y entonces respondo. Y dejo espacio para que alguien más pase primero. No voy a decir mi nombre, pero trabajé como supervisor en la remodelación de un edificio antiguo de oficinas construido en los años 70. Era una estructura grande, con muchas modificaciones acumuladas con el tiempo, lo que hacía normal encontrar errores en los planos, pero lo que descubrimos no parecía un simple error técnico, sino algo que había sido ocultado de forma deliberada durante años. Todo comenzó cuando revisamos los planos originales del edificio. Había diferencias claras entre lo construido y lo documentado. Muros que no coincidían y espacios que no aparecían. Pero lo más extraño era un cuarto que figuraba en todos los registros antiguos, siempre en el mismo punto, aunque en la realidad no existía ningún acceso visible hacia ese lugar. Pensamos que era un error de actualización, algo común en edificios viejos. Pero al medir el área, notamos que el espacio entre dos oficinas era mayor de lo que debía ser. Había volumen suficiente para un cuarto completo dentro del muro. Eso descartaba cualquier equivocación simple. Había algo físicamente oculto detrás de esa estructura. Se tomó la decisión de abrir el muro. No era algo inusual en remodelaciones, así que comenzamos temprano ese día. Cuando retiramos la primera sección del tabique, confirmamos lo que sospechábamos. Había un espacio vacío detrás, no estaba relleno ni modificado. Era un cuarto completamente cerrado que no había sido tocado en mucho tiempo, o al menos eso parecía. El aire que salió del interior era denso y extraño. No era el típico olor a humedad o polvo viejo, era diferente, como si el lugar hubiera estado cerrado, pero no abandonado completamente. Encendimos luces portátiles y entramos con precaución. El cuarto era pequeño, sin ventanas y con paredes intactas. No parecía haber sido destruido, sino sellado intencionalmente. Dentro había objetos, una mesa metálica, una silla y varias cajas apiladas en una esquina. Todo tenía una ligera capa de polvo, pero no la suficiente para indicar décadas de abandono. Eso fue lo primero que nos inquietó, porque no coincidía con el tiempo que supuestamente había estado cerrado el espacio. Daba la sensación de haber sido usado hace poco. Revisamos las cajas esperando encontrar documentos antiguos, pero lo que había dentro nos dejó sin explicación. Eran fotografías, muchas fotografías. Al principio pensamos que eran registros viejos del edificio, pero al verlas con detalle, notamos algo imposible. Eran imágenes recientes tomadas dentro del mismo lugar donde estábamos trabajando. Las fotos mostraban al personal actual en diferentes momentos del día, personas que estaban presentes en la obra ese mismo día, trabajando, caminando, hablando, usando sus teléfonos. No eran imágenes antiguas, ni recreaciones, eran completamente actuales, tomadas con claridad desde dentro del edificio en puntos que no tenían acceso visible. En varias de esas imágenes aparecía yo supervisando el trabajo, revisando planos y hablando con el equipo.
Lo extraño es que no recordaba haber sido fotografiado en esos momentos, y mucho menos desde esos ángulos. Algunos parecían imposibles, como si hubieran sido tomados desde dentro de muros o espacios completamente cerrados. Lo más inquietante fue notar que varias fotos parecían tomadas desde dentro del mismo cuarto donde estábamos en ese momento, antes de haber sido abierto. Eso no tenía lógica. Nadie podía haber estado ahí antes de que quitáramos el muro, y sin embargo las imágenes demostraban lo contrario con una precisión imposible de ignorar. Ordené detener el trabajo de inmediato y cerrar el área. Nadie cuestionó la decisión porque todos sentían la misma incomodidad. Sellamos el acceso de forma temporal y dejamos todo como estaba, pero la sensación de que algo seguía ahí no desaparecía. Era como si el cuarto no dependiera de estar abierto o cerrado. Al día siguiente regresé más temprano de lo habitual. Quería revisar el cuarto otra vez con calma. El acceso seguía sellado y no había señales de que alguien hubiera entrado, pero al abrirlo, encontramos algo nuevo. Había más fotografías colocadas sobre la mesa y en el suelo. Claramente no estaban ahí el día anterior. Esas nuevas imágenes eran aún más inquietantes, porque mostraban eventos ocurridos esa misma mañana. Se veía al personal llegando al edificio y a mí, bajando del auto. Minutos antes de entrar, todas estaban tomadas desde dentro del edificio, desde puntos donde nadie debería haber estado observando ni registrando lo que pasaba. Intentamos mantener la lógica pensando que alguien se estaba ocultando, pero no había forma de explicar cómo esas fotos aparecían dentro de un cuarto sellado sin acceso físico. Era imposible sostener una explicación racional, y cada minuto que pasábamos ahí, la sensación de incomodidad se volvía más intensa y difícil de ignorar. Decidimos vaciar el cuarto completamente, para entender mejor lo que ocurría. Pero al mover los objetos el espacio comenzó a sentirse extraño, como si no fuera completamente estable. Las dimensiones parecían cambiar ligeramente, dependiendo de dónde se observara, lo que hizo que varios del equipo se detuvieran sin saber cómo reaccionar. Uno de los trabajadores encontró un conjunto distinto de fotografías escondidas detrás de la mesa. Estas no mostraban a las personas trabajando, sino quietas, mirando directamente hacia la cámara, como si supieran que estaban siendo observadas, como si estuvieran conscientes de la presencia de quien tomaba esas imágenes. Entre esas fotos había una en la que aparecía yo, de pie en el pasillo mirando directamente hacia el lente. Lo más perturbador era que esa imagen había sido tomada desde dentro del cuarto, antes de que fuera abierto, lo que hacía imposible que yo hubiera estado en esa posición en ese momento sin saberlo. Ordené evacuar el área de inmediato. Nadie discutió esta vez. La sensación ya no era solo incomodidad, era una certeza de que algo estaba ocurriendo fuera de cualquier explicación lógica. Cerramos el acceso nuevamente, pero era evidente que eso no iba a detener lo que fuera que estuviera pasando dentro de ese espacio. Esa misma noche el edificio se incendió. El fuego comenzó exactamente en la zona donde estaba el cuarto y se propagó con una rapidez anormal. No hubo una causa clara en los reportes oficiales, y en pocas horas, gran parte de la estructura quedó destruida sin posibilidad de recuperación total. Mientras observaba el incendio desde afuera, noté algo en una de las ventanas del segundo nivel. No era fuego ni humo, era una silueta inmóvil mirando hacia el exterior con la misma quietud que aparecía en las fotografías. Nadie más pareció notarlo, pero yo la vi claramente antes de que todo colapsara. El edificio quedó inutilizable y el cuarto desapareció por completo, sin dejar rastro. Yo me quedé con una de las fotos sin saber por qué. En ella el edificio aparece intacto de noche, pero en una ventana se puede ver el interior del cuarto, y dentro una figura sostiene una cámara apuntando directamente hacia quien observa la imagen.